Muy bien, vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia, que me es un honor presentarles al doctor Wilder Inturias Alvarado, médico especialista que nos acompaña en esta tarde. El doctor Wilder Inturias es un médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón, con un título homologado en el Ministerio de Salud y Educación de la República de Argentina, el cual hizo una residencia en urología en Argentina en el Hospital de Federico Abete. Además, el doctor cuenta con una larga trayectoria en lo que es en el ámbito de su carrera como especialista. Y doctor, le damos la palabra, por favor. Buenas, ¿se me logró escuchar? ¿Aló? Creo que no tengo. Sí, se escuchó. Ya, esperemos en este caso que se conecte el doctor, por favor. Creo que aún no estaba. Muy bien, ahora sí ingresó el doctor Wilder Inturias. Doctor Wilder, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Perfecto. Ya, Cuando me digan, ya, empezamos. ya está bien, doctor. Doctor, es un honor presentarlo en esta ponencia de hoy con el tema de tratamiento de cáncer metastásico. El doctor Wilder Inturias es un médico destacado especialista en urología, quien nos acompaña en nuestra cuarta sesión. El doctor Wilder Inturias es un médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina Mayor de San Simón, con un título homologado en el Ministerio de Salud y Educación de la República de Argentina. El doctor ha realizado su especialidad de urología en el Hospital del Dr. Federico Abeto y ha obtenido su título de médico especialista universitario en urología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. El doctor, con una destacada trayectoria en el campo de urología, nos brinda y nos acompaña hoy en nuestra cuarta sesión. Doctor, muchas gracias y me es grato presentarlo. Tienen la palabra.
Ok, paso a compartir mi pantalla. Bueno, primero agradecerles. Para mí es un gusto especial poder compartir este tema científico con la Sociedad de la San Simón, porque orgullosamente egresé de esa universidad y como todos creo que le tengo ese cariño especial y sueño algún día, anhelo poder dar clases en mi Facultad de Medicina de la San Simón. Bueno, así que voy a presentarles mi pantalla. Me avisan si se ve la pantalla, por favor. ¿Se ve Mm, bien? Sí, Sí sí, se sí. ve, listo. Ok. ¿Me confirman si se ve pantalla completa? Sí se ve pantalla. Doctor. Y lo último, el cursor se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto, muy bien, empezamos. Bueno, yo creo que están muy cansados. Creo que cierro yo el curso con este tema que no es precisamente un tema que nos divierte mucho a los urólogos porque nos gusta más operar, pero bueno, vamos a hablar de algo más clínico que es el tratamiento del cáncer de próstata metastásico. Si bien es un tema un poquito tedioso, pero el objetivo cuando presentamos temas, si quiero ya, no solamente voy a hablar de cáncer de próstata, quiero aprovechar de que la mayoría de ustedes son estudiantes de medicina y poder inculcarles cómo realizar presentaciones, cómo estudiar estos temas de cáncer, no solo de cáncer, sino de todos los temas en medicina en general. Mi presentación no es muy larga, al contrario, el tiempo que me brindaron, que me parece bastante, quiero aprovecharlo para hablar también de otros temas, ¿no? Entonces, lo que quiero es que no se aburran, tratar de que entiendan esto, porque cuando uno presenta esos temas tediosos, probablemente de aquí a una semana, en realidad mañana ya ni se van a acordar de la mitad de lo que han escuchado en las charlas. Y eso es muy común. Y eso pasa porque muchas veces las charlas se hacen muy largas o contienen mucha información, muchos números, muchas estadísticas. Y quizás el objetivo no es que se queden con todo eso. Mi principal objetivo es que se queden con cosas muy puntuales que a ustedes les sirva, o a los que van a ser urólogos luego van a retomar los detalles, pero que se queden con cosas muy puntuales de este tema. ¿Ok? Así que vamos a tocar un poquito de estadística también. Quiero ayudarles, o los que ya saben muy bien, pero cómo interpretar algunas tablas que van a ver en artículos, de qué se trata ensayos clínicos, a qué se refieren y todo eso, mortalidad, supervivencia global y todo eso que lo van a escuchar. Muy bien, empezamos. Entonces, cuando hablamos de cáncer de próstata metastásico, y una característica, siempre cuando presenten, traten de hacer diapositivas donde máximo tengan 3 o 4 líneas las diapositivas de letras, la menor cantidad de letras, ¿no? Traten de utilizar siempre más imágenes, así la audiencia no se les va a dormir. Entonces, cuando hablamos de cáncer de próstata metastásico, estamos hablando ya que la enfermedad salió de la próstata. Estas células malignas ya salieron de la próstata y se han diseminado por el resto del cuerpo. El primer lugar donde va por afinidad de receptores y una afinidad molecular de las células cancerígenas de la próstata es al hueso. Seguramente eso ya lo han charlado anteriormente. Entonces, estamos hablando de este tema, de un cáncer de próstata diseminado. Bien, entonces esta diseminación del cáncer de próstata, ¿cómo lo estudiamos? Hoy en día les han mencionado, creo, del PET-PSMA. Sí es un estudio mucho más sofisticado que se debería realizar hoy en día, pero no lo tenemos al alcance. Pero sí tenemos estos dos estudios para estadificar, que es la tomografía y la gamografía. Entonces, cuando uno diagnostica un cáncer de próstata, no todos los cánceres de próstata se deberían estadificar. ¿A qué me refiero? O sea, si uno tiene un cáncer de próstata y lo clasifica de bajo riesgo, que ya les hablaron de la clasificación, no está indicado pedir tomografías y gamografías para saber si ese cáncer de próstata de bajo riesgo se ha diseminado. ¿Por qué? Porque estadísticamente las probabilidades de que ese cáncer esté diseminado, si es de bajo riesgo, es muy bajo. Entonces, la irradiación y el gasto es innecesario para el paciente y no tiene sentido pedírselos. Pero sí en el grupo de pacientes con cáncer de próstata ya de riesgo intermedio desfavorable adelante, y con mayor razón a los de riesgo alto, se les debería pedir estos estudios para ver si esa enfermedad del cáncer está diseminada. Entonces, la tomografía nos va a ayudar a identificar metástasis en órganos blandos como el pulmón. En el hueso lo mejor es la gamografía, por eso se complementan estos dos estudios. La tomografía más para partes blandas y la gamografía para ver toda la parte esquelética.
Empezamos a introducir dos términos, que por eso puse a propósito estas dos imágenes. Van a hablar en los artículos que hablen de cáncer de próstata de cáncer metastásico de bajo volumen y cáncer metastásico de alto volumen. Eso lo tienen que tener presente. Bajo volumen, aquellos pacientes que tengan menos de 4 metástasis identificados en los estudios de estratificación. Y los de alto volumen, los que tengan más de 4 metástasis, que estén fuera del esqueleto axial o que tengan una metástasis visceral. Entonces, esos dos términos los vamos a ir manejando durante la presentación. Muy bien, entonces ya tenemos los dos estudios. Y para entender el tratamiento del cáncer de próstata metastásico, ¿por qué utilizamos medicamentos? ¿De dónde viene? Todo tiene su fundamento y su base fisiológica. Entonces, esta es la base fisiológica. Todos hemos llevado esto en endocrinología, que es el eje del hipotálamo, hipófisis, gonadal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el cáncer de próstata? Fisiológicamente, el hipotálamo, al segregar la hormona liberadora de gonadotrofina, estimula la parte anterior de la hipófisis y a este nivel libera o estimula la liberación de estas dos hormonas, la luteinizante y la folículoestimulante. Estas hormonas van a estimular al testículo para que el testículo pueda producir la testosterona. La testosterona es la que va a actuar tiene una molécula que es mucho más activa que la testosterona, que es la dihidrotestosterona, que es la que va a actuar en la próstata y va a iniciar el proceso de proliferación, tanto de células benignas y obviamente también de células malignas. Entonces, el 95% de la testosterona del cuerpo se produce en el testículo. ¿Con esto qué quiero decir? Entonces, si nosotros tenemos un cáncer de próstata, nuestro objetivo es eliminar la testosterona, porque esta testosterona es la que va a alimentar al cáncer de próstata. ¿Y cómo la eliminamos? Entonces, si tenemos ya un cáncer de próstata metastásico, tenemos que cortar este eje. ¿Cómo podemos cortar? De dos maneras. O podemos utilizar medicamentos llamados agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina. Agonistas porque son parecidas, son sintéticos, pero son parecidos a la gonadotrofina natural que tiene el humano, ¿no? Entonces, y uno se pregunta, ¿por qué esto alguna vez sí van a tener la duda? Eso es inevitable. ¿Por qué un agonista, si es un agonista y es parecido a la hormona del cuerpo, y si esto nos acabas de decir, doctor, que estimula la secreción de esto, ¿por qué un agonista parecido a esto va a evitar que se produzca la testosterona? ¿No debería aumentar la producción? Sí y no. ¿Por qué? Entonces, hay un mecanismo que se llama desensibilización. Los agonistas, los medicamentos agonistas, empezaremos por esto. La hormona liberadora de gonadotrofina natural realiza secreciones cada 60 a 120 minutos más o menos, el hipotálamo va segregando esta sustancia en forma pulsátil, no es continua. Entonces, cada 60 a 120 minutos se libera la hormona liberadora de gonadotrofina y estimula la producción de estas hormonas. Pero cuando se utiliza un agonista, estos agonistas estimulan de forma continua la hipófisis anterior. ¿Y qué pasa cuando un receptor, acá están los receptores para que se libere esto, qué pasa cuando un receptor recibe estímulo en forma continua y no en forma pulsátil? Lo que pasa es, para que lo entiendan fácil, es como que tengan un timbre y uno esté en la casa, ¿no? Te tocan el timbre en forma intermitente, más o menos les tocan, ding, descansan, ding. Bueno, uno reacciona de forma más, se alarma más o el oído responde mejor cuando el estímulo es pulsátil, no continuo. Pero cuando uno te estimula el timbre, hagan de cuenta que les estimula el timbre en forma continua y el sonido es ding. Entonces, naturalmente el cerebro se empieza a acostumbrar al sonido continuo y empieza a desensibilizar. ¿Qué significa? Incluso uno tiende a taparse el oído, ¿no? Si escucha el sonido continuo. Entonces, los receptores empiezan, para no estimularse, para no cansarse, para no saturarse, empiezan a internalizarse dentro de la célula y se desensibilizan, ya no responden de la misma manera a esta hormona y pierden la función y la capacidad de segregar. Pareciera complejo, pero es el mecanismo por el cual actúan los agonistas, que a veces les va a costar entender. Los antagonistas es mucho más fácil. Un antagonista, bueno, bloquea al receptor, lo bloquea y evita que se una la hormona liberadora de gonadotrofina y no se liberen estas hormonas y se acabó, ¿no? Es más fácil de entender el mecanismo. Entonces, a todo esto, ya sea usando agonistas o utilizando antagonistas, a todo este tipo de tratamiento se llama terapia de privación androgénica, que en abreviación lo vamos a ver en toda la presentación como ADT, ¿ok? Entonces, esto es la base del tratamiento para el cáncer de próstata metastásico. O sea,
realizar esto o esto es nuestra base para nosotros poder bloquear la producción de testosterona. Esto con medicamentos. Ahora, obviamente, hay otra forma de que nosotros podamos evitar que se produzca la testosterona. ¿Y qué es? Quirúrgicamente, pues se retira los testículos y listo. Se evitó la producción del 95% de testosterona, pero hay un 5% que se produce en la glándula suprarrenal, que eso, bueno, no es el objetivo del tema. Que, bueno, lo vamos a mencionar en algún momento. ¿Ok? Entonces, arrancamos con esto. Bien, ¿qué medicamentos tenemos? Agonistas tenemos en nuestro medio, no tengo ningún conflicto de interés con estas marcas, pero bueno, es lo que tenemos en nuestro medio. Viene con nombre de Decapeptil, se puede utilizar en forma mensual, bimensual o trimestral en estas dosis. Los costos son altos, hay marcas que son un poquito más económicas que también tienen el mismo efecto, ¿no? Entonces tenemos al alcance este tipo de medicamentos agonistas en nuestro medio. Antagonistas no lo tenemos acá, pero existen, entonces obviamente son más seguros los antagonistas, tienen un efecto más rápido que los agonistas, incluso hoy en día ya existen antagonistas por vía oral, que obviamente es mucho más cómodo que el paciente reciba inyecciones y como la dosificación es diaria, entonces los efectos adversos también son menores con la medicación por vía oral. Bien. Esto, muchas veces van a ver también estos dibujos que en la facultad nos aburrían, ¿no? Pero bueno, uno cuando va viendo videos, vean videos en YouTube, siempre hay apasionados a esto que publican sus videos de explicar las tablas, el ciclo de Krebs que a todos nos ha trastornado la mente, pero existen estas tablas que al final se puede entender. Bien, entonces, aparte de la terapia de privación androgénica que ya vimos anteriormente, hoy en día existen medicamentos que son mucho más efectivos para el tratamiento del cáncer de próstata metastásico, ¿no? ¿De qué medicamentos estamos hablando? Ya les mencionaron, creo, anteriormente, de la abiraterona y de la enzalutamida. Hay otro parecido a esto que es la palutamida, pero bueno, en general, este grupo de medicamentos que son por vía oral, hoy en día se llaman super antiandrógenos y son medicamentos que ayudan a que el paciente viva más, que apoyan al tratamiento anterior que dijimos de la deprivación androgénica. ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Por qué son mejores que simplemente los agonistas o los antagonistas androgénicos? Porque la enzalutamida, por ejemplo, bloquean los receptores tanto a nivel intracelular, evitan que el receptor pueda entrar al núcleo y en 3 niveles, bloquean acá el receptor, evitan que entre al núcleo y aparte del núcleo evitan que haya una transcripción del ADN para que haya la proliferación de las células oncológicas. Entonces, realizan bloqueos en 3 niveles y es mucho más efectivo el efecto antagónico de estos medicamentos. Y la abiraterona, bueno, actúa a otro nivel por medio de esta enzima, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y esta abiraterona se utiliza con corticoides, ¿no? ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero bueno, este esquema más o menos, ¿qué trata de decir? Dijimos anteriormente, aquí está el dibujito, el eje ya lo vimos, el eje del hipotálamo que estimulaba el testículo, ¿verdad? Y el testículo producía la testosterona y la testosterona entraba y su forma activa es esta, la dihidrotestosterona. Entonces, cuando entra esto, esta molécula es la que va a activar a la proliferación de las células malignas y estos medicamentos van a empezar a bloquear a esta molécula, tanto a este nivel, a este nivel, a este nivel, o van a evitar, como la abiraterona, a que no se produzca en realidad la testosterona. ¿Cómo? Vamos a verlo acá. Esto también lo hemos visto, ¿no? Otra cascada que muchas veces nos ha costado entender, todo el ciclo del colesterol y cómo se produce la testosterona y todo eso. Entonces, la abiraterona, ¿cómo actúa? La abiraterona inhibe la 17-alfa-hidroxilasa, esta enzima, y va a evitar que estos precursores puedan llegar de la pregnenolona, se convierta en 17-alfa-hidroxipregnenolona o lleguen a dihidroepiandrosterona. Entonces, al bloquear estas enzimas, estas moléculas no van a llegar hasta este punto. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que no se produzca testosterona, porque uno necesita estas enzimas para que puedan producir testosterona, ¿no? Entonces, la abiraterona actúa sobre estas enzimas y evita que se produzca testosterona. Pero como va a evitar que llegue a este punto, por otro lado, obviamente al no producirse esto, si se dan cuenta, tampoco se va a producir esto, que es el cortisol. Entonces va a haber una disminución del cortisol. Por eso es la razón porque la abiraterona se utiliza con corticoides. Cuando el cuerpo identifica que hay una disminución del cortisol, automáticamente la reacción es secretar más adrenocorticotrofina. Entonces, esto, si se estimula más, bueno,
va a producir mayor producción de aldosterona. Como estos no llegaron acá, entonces estos ¿dónde van a desviar esta vía de producción? Hacia este lado. Entonces se va a empezar a producir más aldosterona. Y la aldosterona, como saben, va a empezar puede lograr que el potasio se excrete, se elimine más, ocasionando hipopotasemia, mayor reabsorción de sodio, y si hay mayor reabsorción de sodio, mayor hipertensión y retención de líquidos. Entonces, estos son los efectos adversos que puede provocar la abiraterona. ¿Ok? Entonces, se puede entender estas tablas, ¿no? Que ese era el objetivo también. Bien, los estudios, como les digo, en una hora ya no se van a acordar, pero acá se los pongo por si acaso. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa cuando nosotros, ADT, nuevamente acá vemos la abreviación, qué pasa en los pacientes si medimos el PSA 7 meses después de haber hecho el bloqueo androgénico, ya sea con medicamentos o retirándole los testículos? ¿Qué pasa? Estos pacientes, 7 meses después, aquellos pacientes que tengan PSA más de 4, entre 0,2 y 4 o menos de 0,2, no van a vivir igual. Entonces, son 3 grupos de pacientes que viven diferente. Si el paciente 7 meses después del bloqueo tiene un PSA muy bajito, menos de 0,2, miren, su supervivencia global media es mayor, de 75 meses. Si está en este rango de 44 meses, pero si su PSA no ha bajado casi nada y se mantiene más de 4, su supervivencia global media es de 13 meses. Otro término que vamos a empezar a ver acá, ¿qué significa supervivencia global media, ¿no? Supervivencia global es, bueno, la cantidad o el tiempo que el paciente tarda desde el inicio del bloqueo, ¿no? Desde el inicio del bloqueo hasta que se encuentra con la muerte. Pero, ¿por qué utiliza la palabra media? Entonces, supervivencia global en general sería desde que el paciente se diagnosticamos hasta que se muere. Entonces, uno dice, bueno, desde que diagnosticamos metastásico hasta que se murió, pasaron 5 años. Eso sería toda su supervivencia global, ¿no? Pero cuando se estudia grupo de pacientes, cuando se estudia un grupo de pacientes, no todos viven exactamente la misma cantidad de tiempo. Entonces, ahí se utiliza el término de media. ¿Qué significa media? Que aproximadamente a la mitad, ¿en qué momento, a cuántos meses exactamente murieron ya el 50% de los pacientes que están siendo estudiados? No sé si me dejé entender, pero a ver, en la siguiente tabla vamos a tratar de entenderlo otra vez. Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo con este bloqueo, ¿no? Con la orquiectomía, que es retirando los testículos, o los bloqueos hormonales con medicamentos, que es que nuestros pacientes con cáncer metastásico puedan vivir, en palabras sencillas, más tiempo y con mejor calidad de vida. Entonces, ese es el objetivo de utilizar todos estos medicamentos. ¿Qué otras alternativas tenemos aparte del bloqueo que ya dijimos, del bloqueo androgénico, de la abiraterona y todo eso? ¿La radioterapia juega un papel importante en el cáncer de próstata metastásico? Hoy en día sí. Hoy en día sí. Eso está demostrado por ya que un ensayo clínico autorizado, que es el STAMPEDE, que nos dice que la radioterapia a un paciente que ya tiene enfermedad diseminada, como este paciente, por ejemplo, que tiene una metástasis acá en la columna, si tú le das radioterapia a la próstata, donde están las células malignas, logra reducir un 32% la probabilidad de muerte. O sea, hay un beneficio de un 32% en la supervivencia global del paciente. Pero esta radioterapia no es útil en todos los pacientes metastásicos. Como dice acá, es en pacientes M1, o sea, metastásicos de bajo volumen. Bajo volumen, ya les dije la definición, cuando tienen menos de 4 metástasis. Entonces uno se pregunta, ¿por qué si yo hago tratamiento a la próstata, al cáncer de próstata, solo acá a la próstata, y por qué tiene beneficio si la enfermedad ya está diseminada? Y la razón científica es esta, ¿no? Que es muy interesante. Un estudio muy difícil de entender, es un estudio genético que me costó bastante de mí igual cuando lo leí, pero en palabras sencillas, ¿qué significa? Que las células malignas de la próstata tienen un mecanismo de diseminación o capacitación al estilo darwiniano. ¿Qué significa? Cuando una célula maligna sale de la próstata, y realiza una metástasis, puede ir al hueso, al pulmón, a la suprarrenal, donde quieran, entonces estas células malignas van circulando en el cuerpo, ¿no? Van circulando. Y se ha demostrado que estas células malignas, cuando circulan por la metástasis y vuelven a la próstata, este nicho de la próstata les sirve como un punto de nido de capacitación. ¿Qué significa? Que si la célula maligna salió de acá, va a una metástasis, vuelve a la próstata, cuando vuelven a circular estas células, cada vez son más
más capacitadas, más resistentes. Cada vez son más pluripotenciales y son capaces de resistir a los medicamentos. Entonces, aquí tiene sentido por qué utilizar radioterapia localizado a la próstata podría de alguna manera cortar esta cadena y evitar este efecto del nicho de las células malignas que sigan capacitándose acá en la próstata, ¿no? Esa es la razón por la cual la radioterapia tiene utilidad en el cáncer de próstata metastásico. Bien, otros medicamentos, los que ya mencionamos, la viraterona, enzalutamida, entonces lo van a ver con estos nombres, dobletes. ¿Qué significa dobletes? Dijimos que nuestra base del tratamiento es el bloqueo androgénico, ¿no? Los agonistas, antagonistas o la castración quirúrgica, que es retirar los testículos. Pero para mejorar la sobrevida, para que los pacientes vivan más, agregamos esos medicamentos que ya les hablé, que es la viraterona, la enzalutamida y la otra es la apalutamida. Entonces, por eso se le llama dobletes. Es un bloqueo androgénico más uno de estos super antiandrógenos. Vamos a ver qué beneficios tiene. Empezamos con el docetaxel. Esto es quimioterapia, ¿no? Hay dos estudios que hablan de la terapia del bloqueo androgénico combinado con docetaxel y hablan de sus beneficios. Vamos a hablar más del Charted, que es el que más se usa como referencia para el uso del docetaxel. Nuevamente, clasificamos a nuestros pacientes bajo volumen, alto volumen. ¿Qué es lo que se demostró con este estudio Charted? Que si uno da bloqueo androgénico junto con docetaxel a un grupo de pacientes, específicamente a los de alto volumen, entonces el beneficio es mayor. Acá estos términos vemos, ¿no? ¿De qué se trata esto? Es un ensayo clínico aleatorizado. Nuevamente, estos términos lo van a ver. El ensayo clínico aleatorizado es el estudio de más alto nivel para que uno pueda sacar conclusiones o dar recomendaciones en las guías internacionales. Porque se trata de tomar un grupo de pacientes de una cantidad determinada, puede ser más de esto, hay estudios de más de 1,000, 2,000, lo que quieran, pero la diferencia es que uno administra medicamentos en forma aleatorizada, o sea, al azar. ¿Qué significa? A un grupo de pacientes se les da solo bloqueo androgénico, solo esto, como ya vimos antes, como se hacía antes, y a otro grupo de pacientes en forma aleatoria se les combina bloqueo androgénico y se les agrega quimioterapia. Entonces, ahí se ve si realmente combinar tiene beneficio o no. Para que lo entiendan más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes que se les da solo bloqueo androgénico, a este grupo de pacientes que dijimos que solo sirve la quimioterapia para pacientes de alto volumen, viven en promedio, acá dice mediana de supervivencia, este es otro término. Mediana de supervivencia no significa que los pacientes viven hasta 2.8 años, no significa eso. Significa que los pacientes que se les da bloqueo androgénico desde el momento en que inician o se diagnostica la metástasis e inician con el tratamiento, a este punto, 2.8 años después, el 50% de esos pacientes ya fallecen, ¿no? Ya fallecen y el 50% están vivos. Por eso se utiliza este término de mediana de supervivencia. Entonces, si usamos solo bloqueo, vemos acá 2.8 años. Viven esta cantidad de tiempo desde el momento en que uno le da la terapia de privación androgénica. ¿Y qué pasa si uno le agrega docetaxel al bloqueo androgénico? Entonces, esto cambia y fíjense cuánto aumenta la sobrevida. El paciente se encuentra con la muerte en promedio a los 4.28 años. Si vemos acá son 16, si calculamos, son 16, creo que 16 meses aproximadamente, casi 2 años de beneficio. Entonces, ¿sirve el docetaxel? Claramente sirve y aumenta 1 mes, 2 meses, 3 meses, con más que sea 1 año, uno dirá que 1 año no es mucho que viva el paciente, pero bueno, para un familiar, un día que te viva un día más es muy importante, ¿no? Si es tu familiar, entonces 16 meses es bastante. Muy bien. El otro medicamento es la viraterona. Como ya vimos cuál es su mecanismo de acción, que se tiene que utilizar con corticoides, ¿no? Estos son los 2 estudios que hablan de esto. Y cómo diseñaron los estudios para demostrar el beneficio de utilizar. Nuevamente, son ensayos clínicos aleatorizados donde comparan grupo de pacientes que reciben solo bloqueo androgénico versus grupo de pacientes que reciben bloqueo androgénico más este super antiandrógeno, que es la viraterona. Sus grupos de pacientes, esto ya hablaron creo anteriormente, entonces este estudio
incluye pacientes con metástasis de alto riesgo, que tengan Gleason alto, ya vieron en patología, creo que había una clase de esto, que son Gleason 8, 10, que son de muy alto riesgo, que tengan más de 3 metástasis o que tengan metástasis visceral, y su seguimiento de 58.8 meses en promedio, no es total. Follow-up es el tiempo de seguimiento en promedio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Este estudio incluye a este grupo de pacientes y el STAMPEDE a este grupo de pacientes. Si se dan cuenta, STAMPEDE incluye a pacientes con alto riesgo que algunos no tenían metástasis, ¿no? También a pacientes con metástasis. O sea, el grupo de pacientes de estudio del STAMPEDE es más heterogéneo. O sea, si se dan cuenta, este grupo de pacientes se ve más feo porque son puro metastásicos de alto riesgo y con metástasis visceral. Y este grupo de pacientes del STAMPEDE tienen mejor performance, son de alto riesgo sin metástasis, si bien incluye algunos pacientes con metástasis también, y su tiempo de seguimiento es mayor. Entonces, ¿qué tratan de demostrar? En este estudio que hicieron, en promedio, entre los dos estudios les saqué números redondos para que entiendan mejor en años. Si uno le da solo bloqueo androgénico, 3 años, ¿no? Viven 3 años en promedio. Pero si le agregamos abiraterona, fíjense cuánto aumenta la sobrevida de los pacientes, a 4.4, incluso puede llegar hasta 6.3 años. Realmente el beneficio es marcadísimo. Entonces, abiraterona, aprobadísimo también para el cáncer de próstata metastásico. Y por último, la apalutamida. Otra forma de ver los estudios es esto que van a encontrar. Doble ciego, ¿no? Doble ciego de 1.052 pacientes. ¿Qué significa doble ciego? Cuando un ensayo clínico aleatorizado es de doble ciego, obviamente el nivel de credibilidad aumenta. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cuando los investigadores administraron a los pacientes el medicamento, los pacientes no sabían si le estaban dando el placebo o les estaban dando el medicamento que está en estudio. Y además el médico tampoco sabía, simplemente los medicamentos están codificados, pero los que sí saben a quién se le está dando qué medicamentos son los que van a tabular después un grupo externo de estadistas, ¿no? Por eso se llama doble ciego. Los pacientes no saben si están recibiendo placebo o el medicamento en estudio y el médico, el investigador tampoco, pero sí hay un comité externo que va a evaluar y codifica los medicamentos. ¿Eso en qué te ayuda? Si es un doble ciego, obviamente la credibilidad es mayor porque no hay un sesgo, no le da posibilidad al investigador a clasificar a los pacientes y poner a un lado a los que están mejor y al otro lado a los que están peor y darle a los que están peor mejor la combinación. O sea, es aleatorio, es mucho más creíble este tipo de estudio. Bien, entonces el estudio Titán que combina esto es de ese tipo de estudio. Doble ciego, aquí tienen la cantidad de pacientes y su objetivo de este estudio fue ver cuál fue la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión radiográfica. ¿Cuál es la diferencia? Esto ya les dije, esto es la cantidad de tiempo que van a vivir los pacientes en promedio desde que reciben la medicación hasta que fallecen en promedio. ¿Y qué significa esta sigla que lo van a ver? Quizás supervivencia libre de progresión radiográfica. No significa muerte. Esto no tiene nada que ver con la muerte. Esto sí. La supervivencia libre de progresión radiográfica significa cuánto tiempo vivieron los pacientes hasta que presentaron la primera metástasis o el primer avance radiológico. O sea, que si le dan este medicamento versus la combinación, cuánto tiempo pasó hasta que el paciente en un control tomográfico apareció una nueva metástasis. Entonces se refiere a eso con esta sigla. Ok, entonces estas tablas, las tablas de Kaplan-Meier lo van a ver. Mi objetivo no es cansarlos, pero es ayudarles a interpretar estas tablas. Pongan atención porque van a ver hazard ratio, NR, estas cosas lo van a ver y estas curvas también. Bien, ¿qué nos dice esta tabla? Como ven acá, las tablas de Kaplan-Meier tienen un eje, que es de la supervivencia global, que está en porcentajes, y tiene un eje horizontal, que son la cantidad en meses que los pacientes vivieron, ¿no? De todo el grupo de pacientes, obviamente. Y acá, como ven, 20%, 40%, 60%. Entonces, si cortamos acá esta tabla, ¿en qué punto está esto? Está en el 50%. Lo que quiero ver es, en este punto, a los cuántos meses el 50% de los pacientes del estudio ya fallecieron con estos dos medicamentos comparados. Placebo, que en este caso sería solo la terapia de privación androgénica, y en este grupo estaban los que están combinados con el superantiandrógeno. Entonces recorremos acá el 50% y la curva donde nos encontramos,
¡Pum! Acá. ¿Qué grupo fue el que primero alcanzó a la muerte del 50% de sus pacientes? El grupo placebo. ¿En qué momento? Bajamos y aquí está, ¿no? Entonces, más o menos esto, llegamos a los 48 meses y un poquito más, ¿no? Un poquito más. Exactamente, aquí está el número, 52.2 meses. Entonces, a los 52.2 meses, la mitad de los pacientes de este grupo ya habían muerto. Pero si vemos el otro eje, los que se combinaron con apalutamida, si se dan cuenta, el 50%, vamos, ¿en qué punto caemos con esto? Y no se encuentra. En ningún momento llegan a morir, hasta este punto al menos no llegan a morir el 50% de los pacientes de este grupo. ¿Qué significa? Que este medicamento aumenta la supervivencia global de los pacientes. Entonces, cuando se encuentra esto, cuando tenemos este dato y la curva llega acá al corte, entonces van a tener el número. Grupo placebo, 52.2 meses. Aquí está. Este número corresponde a esto. Ahora, en el grupo de la apalutamida, como no hay, ¿qué van a encontrar? Esto es en inglés, ¿no? Que no se alcanzó o no encontrado. Entonces, ¿qué significa? Que el 50% en este punto, entonces no murieron todavía, que este medicamento tiene mayor beneficio. Y de esta comparación se saca el hazard ratio. El hazard ratio es el beneficio que va a tener o la disminución del riesgo de muerte que va a tener el uso de este medicamento versus este medicamento. Si comparamos los números, el algoritmo que hacen estadísticamente te saca, en este caso sale 0.65. ¿Cómo van a con un índice de confiabilidad del 95%? ¿Qué significa esto? Cuando ustedes tienen un hazard ratio menos de 1, como en este caso 0.65, tienen que sumar cuánto les falta para llegar a 1, de 0.65 para llegar a 1, ¿cuánto me falta? 35, 0.35. Entonces, ese 35 es el beneficio real que tiene este medicamento. Y aquí está. De acá sale esto. Entonces, ¿cómo concluimos? Que la combinación del bloqueo androgénico más la apalutamida reduce el riesgo de muerte en un 35%, si se le da tratamiento versus estos pacientes, ¿no? ¿Sirve este medicamento? Por supuesto que sí. Bien, entonces esto ya saben cómo interpretar hazard ratio, ya saben entender estas tablitas, a qué se refiere con esto, y seguimos. Y el otro objetivo, si se dan cuenta, era esto, ¿no? Queríamos saber cuál era la supervivencia libre de progresión radiográfica. La supervivencia global ya lo vimos, ahora esto, ya practicamos. Entonces, ahora hagan ustedes el ejercicio. Si yo les digo que la supervivencia libre de progresión radiográfica tuvo en este estudio un hazard ratio de 0.48, ¿esto qué significa? ¿Cuánto es el beneficio de este medicamento? Alguno puede decir, es fácil, encuentren cuánto le falta para llegar a 1, a esto, ¿verdad? 52%. Entonces se puede interpretar también de esta manera. Entonces, ¿cómo interpretamos? Reducción del 52% en el riesgo de progresión radiográfica. Entonces, cuando vean esto, lo interpretan así. Bien, este es el último, la ensalutamida, ¿no? Que ya lo hablamos. Bueno, lo mismo, son ensayos clínicos, pueden ser abiertos. Este, por ejemplo, es abierto, no son ciegos, y este otro estudio es de doble ciego. Entonces, cada uno va describiendo sus características. Lo mismo, uno evalúa la supervivencia global, el otro evalúa la supervivencia libre de progresión radiográfica. Ya lo vimos, entonces no vamos a redundar en eso. Esto ya no les puse acá, para que ustedes ya simplemente hagan el ejercicio. Entonces, ¿qué concluiríamos acá? Lo mismo, en supervivencia libre de progresión radiográfica, el grupo placebo más solo el bloqueo y los que están combinados. Si se dan cuenta, ¿en qué momento mueren el 50% con el grupo placebo? ¡Pum! Acá. ¿Cuánto? 19. Aquí está el 19. A los 19 meses de este grupo de pacientes, el 50% ya estaban muertos. En cambio, con esto no se alcanzó. Nuestro hazard ratio, ¿cuánto nos sale comparando esto? 0.39. ¿Cuánto falta para 1? 61. Entonces, el beneficio sería el beneficio evitaría que los pacientes progresen radiográficamente en un 61% si uno combina estos dos medicamentos, ¿no? Y otra forma de interpretar es así, la supervivencia global. Lo mismo, comparamos con combinación versus solamente el bloqueo, ¿no? 67% de los pacientes seguían vivos a los 5 años en este seguimiento en promedio, versus este grupo que solo el 57% estaba vivo. O sea, hay varias formas de interpretar sus tablas, pero estas son formas diferentes que ustedes quiero que lo vayan viendo.
De esto no voy a hablar mucho, pero ¿a qué se refieren tripletes? En cáncer de próstata metastásico no solamente se puede combinar terapia de privación androgénica, como los agonistas, antagonistas, más los superantiandrógenos. Incluso hoy en día ya se puede combinar bloqueo androgénico más superandrógenos más quimioterapia, ¿no? O sea, por eso se le llaman tripletes. Para los tripletes no vamos a hacer lo mismo porque mi objetivo era no cansarlos y quizás ya los cansé, pero quiero aprovechar esto para hablarles de esto. Por ejemplo, yo hice este ejercicio, hoy en día debería ser una obligación. No puede haber ningún estudiante de medicina, en mi criterio, hoy en día que no use inteligencia artificial y traten de invertir en una aplicación que sea pago, ¿no? Porque les da una mayor información, es mucho más confiable. Entonces, hoy en día, todos los datos que ustedes tengan, antes uno necesitaba leer 1, 2, 10 artículos y tardabas horas en poder sacar tus conclusiones, en interpretar sus tablas, todo eso, y comparar los artículos, peor todavía. Pero hoy en día tú puedes ingresar todos estos artículos a una plataforma de inteligencia artificial, que hay cientos. Tengo una charla específicamente de inteligencia artificial en medicina, en urología, que cuando quieran lo podemos hablar. Y uno puede ingresar todos estos artículos y la inteligencia artificial se encarga de hacerte los resúmenes, te puede hacer comparación de artículo a artículo. Tú le puedes decir, revísame, no sé, estos 20 artículos y compárame los resultados de todos estos, su metodología, estas tablas, quiero que me lo expliques de forma sencilla, y se los hace. Entonces, para estudiar medicina hoy en día no puede faltar esto de la inteligencia artificial. ¿Los libros siguen sirviendo? Por supuesto que sí, como base sí, sirve, pero cada vez yo pienso que los libros van a empezar a quedar en segundo plano. ¿Por qué? Porque tal vez una desventaja de los libros es que con el tiempo se van desactualizando, ¿verdad? Entonces, lo que el libro está actualizado en el 2020, tal vez en el 2022 va a tener muchas cosas novedosas que no van a estar escritos, pero la IA siempre está actualizada y saca datos de plataformas, puede estar basado en universidades muy serias, y te da información de punta, de guías, de todo lo que tú quieras. Entonces, para los tripletes simplemente uno puede hacer esto, ¿no? Yo tengo el ChatGPT, el pago, y obviamente yo sé de qué trataba estos estudios de los tripletes, qué estudios hablaban, y le puse esto, ¿no? Hazme una comparación entre los estudios ARASENS y PIS-1, que son los que yo sé que hablan de los tripletes en cáncer de próstata metastásico. Yo no quiero leer los dos artículos, ni quiero analizarlos, tú hazme la tabla comparativa para entender esto. Le puse eso y listo, y te hace esto. Obviamente esto no lo pongan para una presentación, pero solo les pongo como ejemplo. Esto es para que lo estudien. Entonces te lo hace la tablita, te compara este estudio, cuál es el diseño, cuál es su población, cuál es la intervención, tamaño de la muestra, todas las cosas que habla este artículo, te lo va comparando con esto. Y listo, y tienes toda la información. Bueno, muchachos, gracias, espero no haberlos aburrido y ojalá tengan preguntas para poder compartir. No solo del tema de cáncer de próstata, podemos hablar de otro tema si quieren, si no están cansados. Gracias. Doctor, buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta, un favor? Claro que sí. Bueno, gracias por la brillante exposición que tuvo. Ya estoy interesado en este tema de las plantas medicinales. No sé si tal usted tiene así alguna recomendación o experiencia que puedan ayudar a las plantas medicinales que dice que son anticancerígenos, ¿no? El noni, así, ¿eso podría ayudar a un paciente o no sirve Mira, de nada, digamos, las plantas medicinales? esto sí lo van a escuchar en la consulta, no solo en urología, ¿no? A nivel de medicina general, pero yo siempre les digo lo mismo a los pacientes. Si bien muchos medicamentos, hay que estar de acuerdo en eso, los medicamentos también provienen de plantas naturales. Pero la diferencia es que si uno no puede recomendar como médico que utilice ciertas plantas como tratamiento del cáncer de próstata, ni como prevención, ni como nada. Porque las plantas medicinales, que son muy peligrosas porque pueden crear mucho daño renal, porque no están dosificados, no están estudiados en dosificaciones exactas como para que tengan el efecto terapéutico específico. Entonces, ni siquiera estamos seguros si esas plantas sirven exactamente para eso o si van a dañar colateralmente a otros órganos. Entonces, en conclusión, yo sí acepto, les digo a los pacientes, mire señor, yo acepto que los medicamentos, estos superantiandrógenos, no caen del cielo, sí, el origen de muchos antibióticos, de todo esto, viene de plantas naturales, pero yo no le puedo recomendar esto como tratamiento. Entonces, siempre tienen que mantener esa base como médicos y decir, yo como médico, científicamente tengo que respaldar
que lo que sirve y lo que está dosificado y demostrado son estos medicamentos. Pero plantas naturales no se metan en ese estudio, en ese campo. No los recomiendo ni les menciono, sí, porque me dicen que hierba de no sé qué, hierba de no sé qué, les digo, ni lo conozco. Prefiero evitar el tema. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta. Claro que sí. ¿La IA puede diferenciar entre una lesión metastásica y una lesión benigna con mayor precisión que un radiólogo? Fabricio, ¿no? Sí, sí, doctor. Buenísima tu pregunta, buenísima. Mira, hoy en día en urología ya se están, te hablo de urología, seguramente otros campos igual, están desarrollando sistemas, algoritmos de inteligencia artificial que tú puedes subir, por ejemplo, anteriormente les hablaron de la resonancia multiparamétrica, PET-PSMA, todo eso. Hoy en día tú puedes subir a una plataforma de IA una resonancia magnética de próstata, por ejemplo. Entonces, en resonancia magnética de próstata, que se llama multiparamétrica, hay una clasificación, viste que en la mama manejan los BIRATs, todo eso, en próstata se manejan los PIRATs. Entonces, te clasifican el PIRATs 1, 2, 3, 4. De acuerdo al grado de difusión del contraste, la restricción del contraste en las zonas de la próstata que son sospechosas, te dan clasificación y te dicen, por ejemplo, te informa un PIRATs 4 es más sospechoso de cáncer de próstata cuando tú entres a biopsiar, ¿no? Entonces, hoy en día tú puedes meter estas imágenes de resonancia magnética a una IA y la IA ya te lo puede codificar y usar algoritmos y decirte la lesión es sospechosa, no es sospechosa, incluso ya te puede decir, te puede predecir cuál va a ser la evolución de esta enfermedad en base a estos algoritmos de la resonancia. Porque, ¿qué es lo que hace la IA? Funciona en base a algoritmos. A la IA, para que lea resonancias magnéticas, le han metido 50.000 millones de resonancias magnéticas PIRATs 4, para que él sepa realmente cuando le suban una imagen cuál es sospechosa de cáncer. Entonces, su capacidad es alta y hoy en día existen aplicaciones exclusivamente para poder interpretar y decir, esto es benigno, esto es altamente sospechoso de malignidad. Y listo. Y así, ¿qué es lo que pasa? La IA puede lograr evitar, porque no es lo mismo que te interprete una resonancia un imagenólogo que tiene 2 años de experiencia que uno que tenga 10 años de experiencia viendo resonancias magnéticas. Los patólogos lo mismo, hay patólogos que te pueden informar una cosa y la discrepancia entre patólogos es altísimo en cáncer de próstata. Entonces, todos estos temas se están pretendiendo afinar con la IA, porque la IA no es humano. Él usa algoritmos y es mucho más directo y utiliza toda la memoria que le has cargado para poder identificar esto. No sé si me dejé entender. Sí, doctor, perfecto, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? 66, 77, excelente, hay buena cantidad de personas. Doctor, ya va a terminar el curso, ¿eh? No, aguanten un poco más. Dime, Mari. Doctor, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo la cantidad de PSA se puede adaptar al número de seguimiento del tratamiento? ¿Y cómo determina si debe ser un tratamiento médico o quirúrgico? Dame un segundito, a ver, voy a meter acá chat. ¿Está con chatear con todos? ¿Dónde está esa pregunta? Acá está, ya lo veo. Dame un segundito que lo voy a leer, así lo entiendo mejor. Dice, ¿cómo la cantidad de PSA se puede adaptar al seguimiento del tratamiento? ¿Y cómo determina si debe ser un tratamiento médico o quirúrgico? A ver, no sé si estoy tratando de entender, pero si ya estamos hablando de un paciente que tú has diagnosticado metastásico, o sea, ya seguiste toda la línea, PSA elevado, paciente ya le hiciste biopsia, sabes que es un cáncer de próstata, de alto riesgo, ponele, le hiciste una tomografía, gamografía, te sale metastásico. Listo. Estás en ese punto y tú decides darle bloqueo androgénico o le puedes hacer castración quirúrgica. ¿Uno es mejor que el otro? ¿Bloqueo androgénico o castración quirúrgica? No. Los dos tienen el mismo efecto. Ahora, la monitorización, el seguimiento al cual te refieres después de darle bloqueo o de realizarle castración es lo que mostré en una de las diapositivas. Después de evaluar el PSA 7 meses después del bloqueo, no es lo mismo si baja muchísimo,
baja menos de 0.2 o si el PSA se mantiene más de 4. Entonces, los pacientes que van a bajar muy bien el PSA son justamente estos pacientes que son hormonosensibles, que tú les bloqueaste la hormona testosterona y han respondido muy bien. Y probablemente ese paciente viva más que el paciente que con el bloqueo solamente ha bajado hasta 4. Ahora, creo que tu pregunta también decía, ¿cuándo decir cirugía o cuándo bloqueo? Acabo de decirte. En un paciente metastásico no es mejor el bloqueo androgénico con medicamentos que la castración quirúrgica, ¿no? Cada uno tiene sus cosas. No todos los pacientes quieren retirarse los testículos y no todos los pacientes tienen plata para comprar medicamentos para el bloqueo androgénico. Entonces, en nuestro medio, por ejemplo, a la mayoría de los pacientes, yo utilizo, por ejemplo, personalmente utilizo muy poca medicación para bloqueo androgénico. Si bien las empresas su intención es promocionar y venden esto, te incentivan, te dicen, doctor, por favor, venda esto, póngale las inyectables, que pues ya les mostré los precios, y nosotros lo vamos a apoyar con un viaje a Estados Unidos. Imagínense, el mercado funciona así, pero uno éticamente no puede hacer eso. Si el paciente no tiene dinero, tú no le puedes decir al paciente, solo sirve el bloqueo hormonal y no sirve la castración quirúrgica. Entonces tienes que ser honesto y decirle, mire señor, es lo mismo, esto es más barato, más rápido la castración quirúrgica, pero si no quieres retirarse los testículos, tiene la opción con los medicamentos para bloquear. Ahora, entre los medicamentos agonistas y antagonistas, ya les expliqué, el antagonista obviamente tiene un efecto más rápido, es lo mismo que hacer una castración quirúrgica. El agonista sí tiene ciertas desventajas porque al principio puede agravar la metástasis, por lo que les expliqué. Al principio hace una llamarada, le estás dando una carga de la hormona gonadotrofina y va a secretar mucho luteinizante y mucha testosterona y puede agravar la metástasis y el paciente puede tener fracturas patológicas. Por eso al principio se le da combinado con un antagonista como la bicalutamida de primera generación, ¿no? Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. Ahora, si quieres reformularla, lo puedes reformular. Lo que quiero es que quede claro. Vamos. Excelente, Belén, excelente. Me alegra que te haya quedado claro. Vamos, muchachos, pregunten. Y hay que crear, ¿no? Hagan algún curso. Yo creo que es importante para toda la universidad empezar a hablar de esto de la IA, ¿no? No necesariamente pueden invitarme a mí, pueden invitar a otras personas que se están dedicando mucho a la inteligencia artificial. Y realmente esto, al menos a los alumnos que yo les doy práctica en urología, todos mis alumnos están obligados a tener IA en sus celulares. Nadie puede estudiar sin eso. Doctor, en vista de que no hay preguntas, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su valiosa exposición y enriquecedora ponencia. Ahora me gustaría cederle la palabra al doctor Vladimir Vargas Rocha para que dé las palabras de clausura del curso. Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre del comité organizador, realmente quiero expresar mi más profundo agradecimiento a cada uno de ustedes por haber sido parte de este primer curso de cáncer de próstata. Durante estos días pues, hemos compartido conocimiento, experiencias y sobre todo hemos tenido las pláticas y charlas de los médicos probablemente más reconocidos y los mejores elementos que tenemos en nuestra sociedad de urología. Sin lugar a dudas, muchos de los médicos que nos dieron nuestras pláticas, como el doctor Inturias, el doctor Abel Rojas, el doctor Lara, el doctor Álvarez, y todos los que han participado en nuestro congreso son personas muy capaces y podríamos decir que son los mejores médicos que tenemos, no solo en Cochabamba, sino a nivel nacional. Quiero agradecer de manera especial a nuestros expositores por su tiempo, por su excelencia académica y por las pláticas tan bien preparadas para todos nosotros. También queremos agradecer a las instituciones que nos apoyaron, a las farmacias auspiciadoras. Muchas gracias por su apoyo. Realmente este curso llega a su fin, pero creo que es el inicio para poder seguir cultivando y poder seguir creciendo. Realmente tenemos médicos muy capaces y vemos que hay una participación muy grande en este curso de muchos estudiantes. Creo que puede ser mucho mejor. Y la idea es esa, ¿no? De todos los que participamos de este curso, tratar de que sea
lo más enriquecedor para todos. Y bueno, me siento muy contento de que todos los colegas que participaron pues hicieron charlas excepcionales. Les puedo decir que se están llevando información valiosa a sus casas de personas que son definitivamente los mejores que tenemos en nuestro país. Muchas gracias a todos, con gratitud y con orgullo, pues terminamos este curso de cáncer de próstata. Esperemos hacer más cursos, igual, con el apoyo de la universidad, para que pues demos un poco de nuestro granito de arena para todos los estudiantes, pues todos podamos crecer. Muchas gracias a todos y pues felicidades por el curso y gracias a todos por participar. Muchas gracias, doctor, por esas hermosas palabras. Y gracias a todos. Buenas noches. Mari, falta la palabra clave. La palabra clave son elecciones.